Excelentes noticias, amigos. Traemos pagos federales, cheques de estímulos federales directos que estarán enviados a millones de residentes con un valor promedio de 1.232 millones para los contribuyentes. El Servicio de Impuestos Internos, el IRS, estaría enviando estos cheques, y esto se debe a que una disposición clave del plan de rescate estadounidense que fue firmada por el presidente Joe Biden en el mes de marzo del año 2021, estaría permitiendo a los contribuyentes elegibles poder reclamar este gran beneficio. Y también estaremos hablando sobre el segundo pago del Seguro Social en este mes de enero, quienes reciben el día de hoy el cheque aumentado con el nuevo COLA de hasta $1.827. Este pago puede rondar hasta un pago máximo de $4.555. Así que este miércoles marca el primer aumento para estos beneficiados jubilados. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información que el día de hoy está muy importante. Como bien lo mencionamos, esto es gracias a una disposición clave dentro del plan de rescate estadounidense. Muchos contribuyentes elegibles podrán reclamar este beneficio en este transcurso del mes de enero y febrero. Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses ya habrían presentado sus declaraciones de impuestos del 2020, el cual reflejaban el año en el cual la tasa de desempleo llegó al 14,7% en un momento muy crucial. Como resultado, la IRS realizó una revisión de esas declaraciones y pues acaba de completar este proceso. La agencia ahora está emitiendo 12 millones de pagos por un valor total de 14.000 millones de dólares. Los reembolsos generalmente se estarían emitiendo en menos de 21 días. Este pago de $1.200 por parte del IRS, ¿quiénes estarían recibiéndolo? Las correcciones finales de las cuentas del año tributario 2020 fueron clave para los contribuyentes que pagaron en exceso sus impuestos sobre la compensación por desempleo que recibieron en el 2020, según lo indicado en este American Rescue Plan. La ley del plan de rescate estadounidense excluyó que hasta $10.200 en compensación por desempleo del año 2020 dentro de los cálculos de ingresos tributales serían de hasta $10.200 para cada cónyuge casado que presente una declaración en conjunto. La exclusión se aplicaba a las personas y parejas casadas cuyos ingresos brutos ajustados modificados fueran inferiores a los $150.000 anuales. Para poder brindar un alivio a los contribuyentes, el IRS tomó medidas para revisar los formularios 1040 y 1040 SR que se presentaron antes de la promulgación de la ley para identificar a los contribuyentes que ya habían declarado la compensación por desempleo como ingresos y que tenían un derecho a la corrección. El IRS envió una carta a dichos contribuyentes para poder informarles de estas correcciones, la cual deberían haber conservado con sus archivos tributarios. Según el IRS, muchos de los ajustes incluían correcciones del siguiente programa. Para empezar, tenemos al crédito tributario por ingreso del trabajo, tenemos al crédito de recuperación de reembolso, el crédito tributario adicional por hijos, crédito tributario por la oportunidad americana, crédito tributario de prima y por último al crédito tributario de prima anticipado. Ahora bien, ¿cómo podemos comprobar el estado de este reembolso? Pues como siempre, podemos rastrear nuestro pago con la herramienta Where is my refund? O también conocido como ¿Dónde está mi reembolso? También puedes verificar el estado de tu reembolso a través de la aplicación IRS To Go. El contribuyente debe llamar al IRS si ha sucedido lo siguiente. Han transcurrido 21 días o más desde que presentó electrónicamente. También si es que han transcurrido más de 6 semanas desde que envió por correo su declaración en papel. También puede suceder si es que la herramienta ¿Dónde está mi reembolso? Indica que usted debe llamar al IRS. Y por último, si es que el IRS se comunica por correo postal con usted para poder solicitar más información.
Ahora hablaremos sobre el segundo pago del Seguro Social en este mes de enero, quienes reciben el día de hoy un cheque por valor de hasta 1.827 dólares. Este día miércoles marca el primer aumento de pago del Seguro Social desde el año 2022. Los cheques subirán 140 dólares en promedio a ser un total de 1.827 dólares. Este nuevo beneficio es el mayor aumento en los últimos 40 años de historia, afectando a todos los beneficiarios de seguridad de ingreso suplementario que recibieron su cheque en la fecha 30 de diciembre del 2022. Para todos los beneficiarios del Seguro Social, este primer pago con su impulso COLA se está realizando el día de hoy. ¿Cómo reciben los beneficiarios su segundo pago del Seguro Social? La forma en la que los beneficiarios estarían recibiendo este pago es muy simple. Dependería de su fecha de nacimiento. Los trabajadores jubilados pueden recibir hasta 1.827 dólares mensuales, pero la cantidad puede aumentar dependiendo de muchos factores diferentes. Dos personas que obtengan ambos beneficios obtendrán un estimado de 2.927 dólares en conjunto. Este es un aumento de prácticamente 238 dólares en comparación con los 2.734 dólares del año pasado. Las personas que comenzaron a reclamar su seguro social a su plena edad de jubilación estarían preparadas para ganar hasta 3.627 dólares por mes. Aquellos que decidieron jubilarse a los 62 solo estarían obteniendo 2.572 dólares en comparación. Sin embargo, las personas que se jubilaron a los 70 años obtendrán los beneficios completos que son 4.555 dólares. Este nuevo COLA tiene la intención de ayudar a los beneficiarios del Seguro Social a obtener todo lo que necesitan, artículos como comestibles y ajustarse a la inflación. Los pagos se implementarán 3 veces en enero. Es el mismo sistema que se usa para todos estos pagos según la fecha de nacimiento de las personas. A las personas cuyos cumpleaños caigan entre el primero y el 10 de cada mes, se les pagará el segundo miércoles de cada mes. Aquellos cuyo cumpleaños caigan entre el 11 y el 20 recibirán su depósito el tercer miércoles de cada mes. Las personas que cumplan entre el 21 y el 31 de cada mes obtendrán su pago el cuarto miércoles de cada mes. Esto significa que las personas recibirán sus pagos las siguientes fechas. Hoy, miércoles 11 de enero del 2023. Segundo pago caería el 18 de enero de este 2023 y el último el 25 de enero de este 2023. Esta asistencia beneficiará prácticamente 70 millones de estadounidenses. Según las estadísticas, alrededor del 42% de las mujeres mayores y el 37% de los hombres mayores prácticamente dependen de estos pagos, estos ingresos por parte del Seguro Social. La Administración del Seguro Social se asegura de que estas estadísticas permanezcan actualizadas todos los meses. Los trabajadores discapacitados también obtienen este beneficio, incluso si son estadounidenses más jóvenes que pueden tener menos de 25 años.